Está recibiendo el estudio de la palabra de Dios, y de hecho estamos bendiciendo a todos aquellos hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida, que el Señor agregue más y que esta palabra sea de profundo aliento a tu espíritu, que sea una palabra que traiga una instrucción que genere transformación de parte del Señor. Así que todos los que estamos en la casa del Señor nos disponemos hoy para recibir su palabra, y que esta palabra edifique, transforme y genere lo que sea necesario sobre nuestras vidas para la gloria del nombre precioso de Jesucristo. Amén. Así es. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema, y para todos aquellos que toman notas, todos aquellos que siempre están atentos con su Biblia, hoy vamos a hablar bajo el tema el abogado. ¿Cuántos creen de que hay abogado de parte del Señor? Amén. Tenemos un maravilloso abogado. La palabra de Dios es realmente hermosa. Es como esa lluvia que desciende de tiempo en tiempo, y de tiempo en tiempo viene esta palabra a calar a nuestro espíritu, a hablar a nuestra vida, a generar cosas nuevas, porque la palabra de Dios es viva. Hermanos, diga conmigo eso: la palabra de Dios es viva, y la palabra del Señor penetra como espada. Una espada que tiene autoridad, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. La palabra de Dios tiene una autoridad maravillosa, y por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros, como pueblo del Señor, podamos comprender, y escúchame esto, es tan importante, podamos comprender en nuestro espíritu que debemos de darle valor y debemos de darle importancia a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender como pueblo, como cristianos, a darle valor a la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita que usted y yo tengamos esa oportunidad de darle el valor necesario a ella. Es sumamente importante. Así que el Señor nos ha dado su palabra para que podamos comprender que el día de hoy nos movemos en un ambiente espiritual, pero también nos movemos en un ambiente natural. Y es importante tener claridad acerca de esto, que nos movemos en estos ambientes, y la palabra del Señor nos está enseñando con toda claridad acerca de esto. Y lo que el Señor quiere hoy es que su pueblo, todos nosotros, comprendamos, y todos aquellos que están recibiendo la transmisión, comprendamos con claridad que es así. Muchas personas piensan que solamente el Señor es alguien que juzga, es alguien que está ahí señalando, pero no, déjame decirte que no es así. El Señor es un Dios de amor. Él envió a Jesucristo, su único Hijo, para que usted y yo, a través de la obra en la cruz del Calvario, tuviésemos una oportunidad de vida eterna. Él envió a su Santo Espíritu para que nos consolara en medio de las situaciones de la vida. Así que el Señor ha derramado de esa presencia para todo aquel que quiere. Y escuche eso: para todo aquel que quiere. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hay muchas personas que no quieren. Porque hay muchas personas que no desean recibir la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que no quieren tener una experiencia de vida con Jesucristo. Simplemente, y esto también es relevante, simplemente quieren seguir siendo personas que dicen: no, pues yo soy un simpatizante. O sea, simpatizan con Dios. Simplemente dicen: sí, yo no me opongo a lo que Dios dice, yo no me opongo a la palabra de Dios, yo no me opongo a estas situaciones, yo no me opongo a tal otra situación. Pero debemos de entender que la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios es una experiencia de vida, porque genera transformación. Amén. Así que el Señor ha establecido que, a pesar que por la desobediencia en una persona,
todos acarreáramos con un pecado y todos fuéramos destituidos de la gloria de Dios, también por uno y por la obediencia de uno, todos tuviéramos oportunidad de salvación. Y eso sí que es maravilloso, amén. Eso sí que es algo maravilloso. Así que por la obediencia de uno, todos tenemos oportunidad de perdón de pecados, y a través de su sangre derramada en la cruz, todos también somos constituidos justos delante de la presencia del Señor eterno. Amén. Así que el Señor permite que el pueblo de Dios pueda ver esta justicia a través de la misericordia del Señor, que se derrama ¿cuándo? Cada mañana. Día a día la misericordia de Dios es nueva. Día a día siempre esa misericordia está dispuesta a visitar y a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Porque déjame decirte que la misericordia es sobrenatural. Y debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo. La misericordia es sobrenatural. Amén. Así que no somos justos porque decimos, no, es que yo soy buena gente. No, el ser buena gente no significa que somos justos. Y debemos de comprender y tener claridad en relación a eso. Eso no es correcto. No somos justos porque alguien dice, no, es que yo no ando haciendo mal a nadie. No somos justos porque alguien pueda llegar y decir, bueno, es que yo pues trato de hacer de mi vida siempre lo mejor. Y soy una persona con buenos sentimientos. ¿Eso no nos hace justos? No, eso no nos hace justos delante de nadie. La única justificación que viene a nuestras vidas es a través de Jesucristo. Amén. Así que realmente esto es profundo, pero es una gran realidad. Recuerden, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos hemos fallado, pero necesitamos voltearnos al Señor Jesucristo. No hay opción. O estamos en Él o no estamos en Él. Amén. Así que la humanidad entera constantemente está justificándose. Ahora, la justicia de la humanidad no es la justicia de los cielos. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la justicia humana y otra cosa es la justicia eterna. Por la justicia humana, muchos ya estuvieran muertos, muchos no estuviéramos aquí en nuestros días, pero por la justicia eterna es que hoy estamos reunidos en esta casa, alabando y bendiciendo el nombre de Jesucristo. Solo por la maravillosa justicia del Señor. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Aclaro, si hubiéramos estado siendo juzgados por la justicia humana, ya no estuviéramos aquí. Pero todo es por la inmensa misericordia de Dios. Así que la justicia del Señor dice en el libro de Oseas capítulo 11, verso 4, lo siguiente: con cuerdas de amor te atraje. El Señor nos atrae con cuerdas de amor y nos hizo justos delante de su presencia cuando usted y yo clamamos a Él, nos arrepentimos, tocamos a la puerta del arrepentimiento y entonces el Señor abre esa puerta para que a través de ello fuésemos entonces encontrados bajo una condición diferente. Amén. Ahora quiero explicar algo que en muchas ocasiones es confuso y es complejo para la gran mayoría de personas. Hablo de creyentes sin importar los años que tengan de conocer a la palabra de Dios. Y es que hoy vamos a entender algo. Cuando hay un juicio, en medio de ese juicio encontramos a tres tipos de personas que están ahí. Encontramos siempre a un pecador, encontramos siempre a un acusador y encontramos a un abogado. ¿Están conmigo?
Estos tres personajes se encuentran ahí. ¿Quién es el acusador? Bueno, el acusador es aquel que desde el inicio nos está señalando. Aquel que desde el inicio señaló el primer pecado de desobediencia. Y está ahí de continuo, día a día, acusando y acusando y acusando. Día tras día bajo esa condición, tratando de afectar de una manera o de otra a todos aquellos que nos queremos volver delante de la presencia del Señor. Amén. También tenemos a alguien que viene a defender al acusado. Y ese que viene a defender al acusado, ese es el abogado. El abogado siempre está dispuesto a traer la defensa correcta y tiene que considerar todo lo que ha estado sucediendo y cómo poder presentar esa defensa necesaria. Así que no hay nada que no se pueda defender delante de un juez, hasta que debemos de entender que esto que pasa en lo natural, porque cuántos de nosotros hemos visto, sea por la televisión o hemos estado presencialmente en un evento de estos, en un juzgado, donde hay un juez y hay un abogado y hay una parte acusadora. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Cuando usted ha mirado todos estos eventos, empieza a generarse todo aquello. Entonces el juez empieza a tomar las diferentes consideraciones y él da un veredicto final. Y él dice, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que ha pasado. Ahora, cuando el abogado llega delante del juez y le dice, es que yo he pagado, entonces el juez toma la decisión, y la decisión es entonces en ese momento que si la deuda ha sido cancelada, ha sido pagada, pues no hay nada por qué juzgar a aquella persona que está siendo acusada. ¿Me estoy dando a entender? Sí, señor. Entonces, todas estas cosas empiezan a ocurrir y la palabra de Dios dice que por uno solo entró el pecado. Por uno solo. Libro de Romanos capítulo 5. Verso 12, vamos a ir a la palabra del Señor. Porque también por uno solo, por su obediencia vino libertad, y hemos sido constituidos justos. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que todos somos pecadores. Lo mismo que dice el libro de Romanos 3:23. Entendamos con claridad, el pecado vino sobre toda la humanidad a través de un solo hombre. El verso 19 del mismo capítulo dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos a través de Jesucristo. Qué maravillosa bendición y oportunidad tenemos. El libro de Primera de Corintios capítulo 15, versos 21 y versos 22, la palabra del Señor dice, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Aleluya. Así que hay un pecador. Siempre entendamos eso. Hay un pecador. Y si hay un pecador, es que también tenemos a un acusador. ¿Está conmigo? Y esto es muy importante. Debemos de comprenderlo siempre. Este acusador siempre está dispuesto a atacarnos, a tratar de buscar formas de cómo dañarnos. Porque este acusador, mira, tiene todo bien anotado. Anda con un folder grande con todas las consecuencias de nuestros propios pecados y anda buscando situaciones de cómo acusarnos delante del juez. Anda buscando siempre esas diferentes situaciones porque él quiere causar daño. Me estoy dando a comprender en esto, hermano y hermana.
Entonces, cuando esto es así, en un juicio da inicio, y en ese juicio el acusador siempre está buscando cosas para atacar a aquella persona que es conocida o detallada como un pecador. Y en medio de todo, entonces, cuando una persona se encuentra en esa condición de pecado, se encuentra ¿cómo? Se encuentra con dolor. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Se encuentra con dolor, está cargado y está afligido, pero está con dolor. Y entonces claramente ese pecador está cargando esa consecuencia de dolor. Está cargando una consecuencia de tristeza en su vida. ¿Por qué? Porque la condición de pecado nos lleva a vivir en tristeza. ¿Cuántos comprendemos eso realmente? Y eso es algo que nos quiere dañar. Y Él no tiene compasión. El acusador nunca tiene compasión de nuestras vidas en nada. Siempre una persona en esa condición vive cargado, completamente cargado de situaciones. Y cuando estamos en esas cargas, sentimos que no podemos avanzar, como que no podemos caminar correctamente. Y siempre eso está en la vida de ese hombre o de esa mujer. No es solamente la tristeza, es que se sienten desamparados, porque no encuentran en nadie en que puedan apoyarse según su propio criterio. Entonces se sienten desamparados, se sienten angustiados también. ¿Cuántas personas hoy día están angustiadas? Pues debemos de comprenderlo. Muchas personas caminan angustiadas por la vida. Y no solamente aún angustiados, es que en medio de su carga, en medio de su pecado, en medio de su condición, muchas de estas personas hasta se sienten desahuciados. Y cuando hablo de desahuciado, es como que ya no es recibido en la casa de Dios. Es como que el Señor le ha apartado, como que el Señor le ha sacado fuera, ¿me estoy dando a entender? Y no, Dios nunca echa a nadie fuera. Todo esto viene y llega a un punto también donde se sienten sin esperanza alguna. Se sienten completamente solos, agobiados y cargados. Así que muchas personas son llevadas a este juicio. Yo quiero que comprendamos, muchas personas hoy día son llevadas por el acusador a este juicio. Y el acusador llega y presenta sus argumentos y le cuenta al juez cada una de las cosas que ha pasado. Y le dice, aquí tengo las pruebas, aquí está anotado. Él hizo esto, él hizo lo otro, él caminó en esto, fue a aquel lugar, miró aquello, escuchó aquello otro. Y lo está señalando constantemente delante del juez. Mire cuántos cristianos están siendo señalados todos los días. Montones de cristianos están en este juicio y la gran mayoría no se dan ni cuenta de que han sido llevados a este juicio. ¿Alguien está escuchando? Cargados, en cautividad. Porque déjeme decirle que muchos no se acuerdan que tienen un abogado. Y en muchos de los juicios que el acusador trae al pecador, el abogado no está presente. No está presente. Entonces, ante la evidencia, el juez tiene que dar un veredicto. ¿Y sabe por qué no está presente? Porque nunca ha sido convocado. Muchos cristianos entonces caen en las cárceles de profundidad. Hermanos, esto es profundo. Quiero que lo podamos comprender. Hay cárceles espirituales donde muchos cristianos se encuentran el día de hoy. Y están en esas cárceles espirituales, escuche, porque ellos lo decidieron así. Llegaron sin abogado. Llegaron a un juicio sin abogado. ¿Cuántas personas entran a un juicio sin abogado y pensando que les va a ir bien y no les va bien? Porque no hay forma
de poder quebrantar ningún argumento que el acusador está marcando y señalando. Y el acusador día tras día está buscando más y está buscando más entre sus cosas, porque más quiere hacer sentir a la persona más culpable. Y los lleva a esas prisiones, a esos delitos y a esas consecuencias. Entonces están prisioneros. Muchos de ellos están prisioneros en cárceles con barrotes. Pero sabe, hay muchos que también están prisioneros en cárceles más profundas todavía. Cárceles que ni siquiera tienen barrotes, pero no pueden salir de ahí porque se sienten culpables. Porque viven en una condición de resentimiento profunda. Y el resentimiento nos lleva a ese punto, a esa condición, a esas cárceles de profundidad, donde muchos se ven a sí mismos impuros y no quieren salir. Hay tantos que llegan y dicen, ay, sí, juez, ¿sabes qué? La verdad que sí, he sido todo eso que está ahí es cierto. ¿Sabes qué? No merezco ninguna otra cosa más. Lo único que merezco es ir a esa cárcel de prisión. Y entonces son enviados a esas cárceles de prisión. Son prisioneros. Mira cuántas personas quieren cambiar y no pueden cambiar. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Cuántas personas dicen, no, yo quiero cambiar mi estilo de vida? No, yo quiero cambiar esa situación que me pasa todo el tiempo, porque yo me esfuerzo por dejar algo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque estás en prisiones. Y cuando estamos prisioneros, volvemos a lo mismo de siempre. Pero estamos prisioneros, ¿por qué razón? Porque ¿quién elige ser prisionero? Nosotros mismos elegimos estar ahí. Entonces estamos en esa prisión, estamos en esa situación angustiosa y no podemos salir de eso. Y decimos, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de ahí? ¿Qué necesito hacer? Bueno, déjame decirte algo. Muchos olvidan lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. La palabra dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos para con el Padre, pero vuelvo a decirlo, llegamos ¿cómo? Sin abogado. Y entonces sí, estamos cargados y afligidos, desamparados, nos sentimos en todas esas situaciones sin esperanza, desahuciados, nos sentimos amargados, dolidos, donde ya consideramos de que sí, lo mejor, lo que me merezco es irme para la cárcel. ¿Me están captando la idea, hermano? Esto sucede en nuestros días dentro del pueblo de Dios. Hoy día, muchas personas en el pueblo de Dios pasan a juicio todos los días. Y todos los días son encontrados culpables. Porque resulta que nunca invitan al abogado por excelencia a brindarnos algo diferente. Entonces, cuando esto pasa, viene este mundo espiritual y estas personas son llevadas cautivas a esas cárceles, a esas prisiones profundas en regiones infernales. Y ahí quedan. Hasta que pueda haber algo que traiga libertad sobre sus vidas. Así que muchos, vuelvo a decirlo, sí, dicen, ay Padre, la verdad que no. La verdad es que ya no puedo más. Esta es mi vida. Ya estoy cansado. Algunos de pronto hacen un alto. Diga conmigo, alto. Y cuando hacen este alto en su vida, dicen, necesito a un abogado. ¿Cuántos podemos decir hoy, necesitamos a un abogado? Y entonces, cuando usted y yo clamamos por ese abogado entonces llega. Amén. Ese abogado entonces llega ¿a qué? A hacer algo importante. Cuando el abogado llega, entonces llega a la par de aquel que va a defender. Amén.
señoría, este juicio queda anulado. Y dice que el juicio queda anulado. Pero ¿por qué el juicio queda anulado? Porque hay un montón de cargos contra aquella persona que es el pecador. Pero entonces el que está acusando está diciendo todo esto está pasando. Ahora, la palabra dice en el libro de Isaías en cuanto al dolor. Isaías 53 verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido y abatido. Amén. Entonces, como él llevó esas cargas, como él llevó ese sufrimiento, él tiene autoridad para tomarlo, cargarlo y destruirlo, hacerlo a un lado. Entonces, cuando dice la palabra hay tristeza, y el libro de Isaías 53 verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanos. Así que él tiene autoridad para quebrantarlo, cargados. El libro de Mateo dice en el capítulo 11 verso 28: venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Así que el juez, él empieza a mirar lo que el abogado está haciendo. El abogado está tomando cada argumento que él tiene, lo está presentando delante del juez, y entonces está diciendo: esto yo lo pagué. Yo pagué por esto. Así que este cargo no es real. Este cargo no puede afectar a esta persona que estoy ahora mismo defendiendo. Desamparado. Segunda de Corintios 4:9 dice: perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Así que presentan un argumento más y no hay posibilidad alguna. Entonces dice: desahuciados. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que no hay tal situación para que esté hoy desahuciado, sin esperanza. La palabra dice en el libro de Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Y así con cada una de estas situaciones empezó a tomarlas. Toda angustia fue quebrantada y empezó a presentar cada uno de los diferentes argumentos hasta que todo fue quitado de ese peso sobre ese pecador. Fue arrancada cada palabra. Y una vez que fue arrancado, entonces el juez empezó a mirar que ya esos cargos no eran reales, que ya no eran valideros, aunque el acusador decía una cosa y otra y empezaba a buscar más en su libro cosas para poder atacarlo, ya no tenía más argumentos. Y a raíz de eso, entonces el juez dice: pues entonces ya no es un pecador. Ahora no lo es. El abogado quebranta eso. Y el abogado saca algo nuevo para ponerlo sobre su vida. Y el abogado entonces establece algo diferente. Lavado por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Lavado por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Así que el juicio, dice el juez, en este momento termina. Y el acusado ha sido ordenado libre. No hay más cargos sobre él. Le dice a aquel acusador: retírate, no puedes estar más aquí. Ya no tienes más nada que hacer. A nadie tienes que seguir acusando. Le dice al pecador: ahora eres libre, pero ahora camina con Jesús. No puedes caminar sin Jesús, porque si caminas sin Jesús, lo que ocurre es que volverás atrás y aún será peor. Ahora tendrás que caminar junto a Él, y esto traerá algo diferente.
Así que vete, has sido perdonado, tu pecado ha sido cubierto. ¡Aleluya! Esto ocurre en nuestros días, hermanos. En el mundo espiritual esto ocurre todos los días. Todos los días hay un juicio. Todos los días el enemigo, el acusador nos lleva a este juicio. Pero si usted y yo nos presentamos sin el abogado, vamos a estar en problemas. Entonces seremos llevados a esas cárceles de cautividad. Seremos afectados. Seremos maltratados. Nos sentiremos con todas esas cargas y esas situaciones. Pero si usted y yo invitamos al abogado y le decimos al abogado, ven, toma ahora mi caso, preséntalo delante del Padre. El abogado tomará los mejores argumentos. ¿Qué mejor argumento que la palabra de Dios? Y citará uno a uno cada versículo de la Escritura, anulando todo argumento que aquel acusador haya presentado. Aleluya. Anunciando que hay cosas nuevas, diciendo con claridad, por la sangre que derramé en la cruz del Calvario, hoy es libre, es perdonado. Así que tenemos que comprenderlo. Más sin embargo, en nuestros días, muchos creyentes se llenan de algo que se llama autocompasión. Entonces, al llenarse de esta autocompasión, que dice, ay, pobrecito yo, estoy solo, ay de mí. Y empiezan en esa condición de autocompasión constante. Simplemente lo que va a suceder al final es que van a ser juzgados y van a ser llevados a una de esas cárceles de prisión, donde estarán allí hasta que decidan algo diferente por sus vidas. Pero ¿quién decide? Nosotros decidimos. Yo puedo decidir por un papá, por un padre, puedo decidir por un hijo, puedo decidir por un amigo, puedo decidir por alguien que amo. No puedo decidir por nadie más. La única persona que pueda decidir es cada uno. Cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Si quiere seguir caminando sin nadie que le defienda o pretende algo diferente y cambiar su vida a través de aquel abogado que está dispuesto a venir y a argumentar lo correcto delante del juez y hacerle libre. Hermanos, vuelvo a decirlo, ¿cuántos cristianos en nuestros días caminan, escuche, cautivos, presos, de lo mismo de siempre, porque siempre hacen lo mismo? Dicen, no, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Lo vuelven a hacer. No, ya ahora no, es de verdad. Y lo vuelven a hacer. Se convierte en un círculo vicioso. ¿Sabe por qué? Porque están encarcelados. Y no pueden salir de ahí. Porque cada vez aquel acusador llega y los presenta, pero como el juez no está, salen peor y son llevados entonces a las prisiones. Algunos de ellos llegan y dicen que venga el abogado, y llega el abogado, y el abogado los defiende, pero luego caminan sin el abogado y vuelven a caer en lo mismo. Otros salen de aquella prisión tanto tiempo después, pero como están caminando sin el abogado, vuelven a lo mismo. ¿Han visto ustedes en lo natural eso? Es exactamente lo mismo en lo espiritual. Muchos en lo natural salen de la cárcel, están una semana afuera y vuelven a entrar, porque vuelven a hacer lo mismo. Algunos dicen, no, yo no, ya cambio, listo, se acaba. Pero deciden algo diferente. Deciden caminar con el abogado. Deciden una vida diferente. Y esto entonces trae una renovación y un cambio maravilloso sobre ellos. Y todo esto procede entonces en cambio. Dios quiere traer cambios a su iglesia. Dios quiere que su iglesia no siga caminando en lo mismo de siempre.
que rompan esos círculos viciosos, que quebranten todas esas situaciones, que inviten al abogado a estar en sus juicios día tras día, que le den valor a la palabra y a la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Esto es importante. Ahora, hay unos personajes en la palabra, 2 hombres. Estos 2 hombres eran muy importantes en el reino de los cielos. Estos 2 hombres fueron llevados a una cárcel. Diga conmigo, cárcel. Pero fueron llevados a una cárcel física. Hablo de Pablo y Silas. Fueron llevados a una cárcel física. Dice la palabra que fueron llevados a la cárcel más profunda. La cárcel más profunda de todas. Una cárcel maloliente, una cárcel húmeda, una cárcel fría, una cárcel bien terrible. La más profunda, Gabriel, es la cárcel donde aquellas personas que han hecho lo peor, las más malas de todas, son enviadas. A las cárceles más profundas. Ahí enviaron a Pablo y a Silas por predicar el evangelio de Jesucristo. Saben, antes de meterlos a la cárcel, los golpearon. Les golpearon y les golpearon, les azotaron. Y luego de haberlos lastimado fuertemente en su cuerpo físico, los metieron en la peor cárcel de todas. Ahora, déjame decirte algo. Y escúchame bien, negrito, escúchame bien esto. Porque resulta de que ellos fueron metidos en la peor cárcel de todas. Es así. Físicamente. Pero déjame decirte que espiritualmente ellos estaban libres. Y como ellos estaban libres, ellos empezaron a cantar cantos de alabanza. Dice la palabra que empezaron a alabar a Dios. ¿Qué persona que ha sido golpeada, que ha sido herida, que ha sido llevada a la cárcel más profunda, la peor de todas? ¿Qué persona va a empezar a alabar a Dios en esos momentos? Solo alguien que está libre. Sí, Señor. ¿Alguien me escucha? Solo alguien que está libre puede alabar a Dios. ¿Cuántos creyentes en nuestros días, déjame decirte, viene una circunstancia sobre él o ella, viene una situación y en ese momento empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar? ¿Usted sabe por qué? Porque no son libres. No son libres. Hay muchos cristianos que ante situaciones adversas maldicen. Hay cristianos que ante situaciones adversas de la vida empiezan en una pura quejedumbre. Amén. Hablan solos, se pelean solos. Y Dios guarde, usted pase al frente porque usted salió también rascando. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Sabe por qué? Porque no son espiritualmente libres. Están cautivos. Pablo y Silas no estaban cautivos espiritualmente, estaban libres. Y como ellos estaban libres, empezaron a alabar a Dios. Empezaron a cantar himnos al Señor, dice la palabra. Magnificaban el nombre de Dios. Oh sí, estamos aquí golpeados, estamos dolidos, nuestro cuerpo físico está maltratado, pero mi espíritu alaba al que reina y vive por siempre. Así que le canto a Dios, alabo su nombre, magnifico su nombre, tengo libertad en el nombre de Jesús. Y usted sabe una cosa, escuche bien esto, pueblo. Cuando una persona está libre y alaba a Dios a través de esa alabanza, en medio de la circunstancia, déjame decirte, algo sucedió. En ese momento el abogado llegó. El abogado llegó. Y cuando el abogado llega, dice que se quiten los grillos de sus manos y de sus pies. Y los grillos cayeron automáticamente. Que la cárcel se abra y las puertas se dieron y se abrieron. Aleluya. Y porque el abogado llegó, hasta un temblor azotó a toda aquella cárcel. Y no solamente una fue abierta, sino que todas las puertas de las cárceles fueron abiertas.
Porque alguien estaba libre. Amén. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte, hay muchas ocasiones cuando el pueblo de Dios empieza en esa quejadera, empieza en ese asunto por una situación difícil de vida que está pasando. ¿Sabe qué es lo que está trayendo? Lo que está trayendo es que el enemigo lo acuse y lo lleve cautivo a una cárcel de estas. Sí, Señor. Eso es lo que pasa. Pero cuando aquel que está verdaderamente libre empieza entonces a magnificar a Dios, empieza a alabar a Dios, empieza a alabar a Dios, empieza a alabar a Dios. ¿Sabes qué sucede, mi amado? Lo que sucede en ese momento es que el abogado de abogados llega, te defiende y te hace verdaderamente libre. Amén. Amén. Es así, así es. Te voy a decir, el Señor se manifiesta en las cosas más chiquitas que usted y yo podemos imaginar. Amén. Las más chicas, no importa. Y le quiero contar un testimonio. Usted dirá, ¿es un testimonio? Sí, es un testimonio. Porque en lo más chico el Señor se manifiesta. Aleluya, así es. Así es. Hoy en la mañana, siempre mi esposa y yo nos levantamos tempranito y todas las cosas. Y yo me encargo de hacer el desayuno siempre. Así que estoy haciendo el desayuno, voy a hacer unos huevos, ¿verdad? Una torta de huevo voy a hacer. Mira qué rico estaba eso. Y entonces resulta de que agarro los huevos, ¿verdad? Estoy haciendo la primera torta y saco otros huevos, los pongo en un punto y de pronto, pla, 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 todo se me cayó. Y dice así, bendito tu nombre, Señor. Porque en mi humanidad yo ya sabía que tenía que empezar a limpiar toda esa cuestión, ¿verdad? ¿A cuánto se le ha caído un huevo alguna vez? Y cuando se cae, ¿qué pasa? Tenemos una torta, pero en otro lugar. Sí, exacto. Sí, Ok, bueno, en otro tipo de torta. Pues el asunto es de que yo dije, ay, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo en mi mente ya preparándome para buscar la servilleta, ¿cierto? Para limpiar. Y me volteo y ahí están los 3 huevos, enteritos. Ninguno se quedó. Bendito el Señor, gracias Padre. Lo junté y seguí con lo que estaba haciendo. Es algo muy chiquito, pero ¿sabe qué? Eso no ocurre. A no ser de que alguien esté en control de todas las cosas. Porque estamos haciendo las cosas como tienen que hacerse para papá. Porque nos estamos esforzando en hacer las cosas bien. Porque estamos dedicando nuestro tiempo para papá como merece él. Amén. Entonces el Señor tiene control de todo, de lo pequeño y de lo grande. Él está en control. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos cautivos y andamos y se nos cae algo y empezamos a maldecir, ¿qué va a pasar? Sí, la cosa no funciona. Todo se quiso ahí una torta. Y no funciona. Hermanos, todo. Escuche, estas personas tenían claridad en su espíritu, estaban libres, aleluya. Estas personas no estaban quejándose, estas personas, a pesar de haber sido azotados y tirados en la profunda cárcel y toda esta situación, ellos estaban libres, podían alabar el nombre del Señor de día y de noche. Hermanos, usted y yo debemos de alabar el nombre del Señor Jesucristo de día y de noche, en todo lugar, en todo momento, bajo toda circunstancia, debemos de magnificar el nombre de Jesús. Sea su nombre bendito por siempre. Entonces, aleluya, ¿cuántas personas quedan avergonzadas en cárceles de prisión? ¿Cuántas? Muchas personas avergonzados por sus pecados, por su situación, por el dolor y toda la aflicción que esto lleva sobre sus vidas. Ahora, la palabra dice que el mismo Señor Jesucristo habló de sí mismo, leyendo Él la palabra, hablando de sí mismo, leyendo Él la palabra, en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18. La palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¡Aleluya! Dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo está una persona en un juicio? ¿Cómo se siente una persona que está en un juicio? ¿Acaso no se siente oprimida?
Pero Él vino a traer libertad sobre los oprimidos. Aleluya. Vino a traer libertad sobre los cautivos. Sí, Señor. Si alguien puede llamar a este abogado, algo sobrenatural va a empezar a suceder. Señor. Es tiempo de llamar al abogado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a llamarlo día a día y decirle, Señor Jesús, te necesito? Señor Jesús, necesito que tú vengas ahora mismo. Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios. Entonces, muchos tienen que tomar una decisión en nuestros días. La decisión de ser libres o la decisión de quedarse en esos lugares de cautividad. Es una cuestión de una decisión, porque todos los días, y esto es tan importante, debemos de comprender que estamos en un juicio. No hay día que el pueblo del Señor no sea llevado a juicio. Satanás siempre está tratando de ver las formas necesarias para esto. Así que Jesús viene con autoridad y viene con poder. Aleluya. Jesús viene con todo y te dice, si tú me invitas, yo estaré presente para defenderte. Si tú me invitas, estaré presente para llevar tu caso. Si tú quieres que lleve tu caso, hoy mismo decido hacerlo. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión. Nadie más va a tomar esa decisión por ti. Y es tiempo que el pueblo de Dios comprenda esto. ¿Saben? Siempre los demonios andan tomando nota de todas las cosas en las cuales fallamos, pasándole a aquel acusador todas esas notas. Por eso tiene esas folders gigantes de información. Pero esos argumentos quedan inválidos si tenemos al abogado. Aleluya, aleluya. Pero, ¿qué hacemos, pueblo de Dios? Estamos buscando a ese abogado todo el tiempo, porque Él es el que justifica y perdona. Él sacará lo que sea necesario, así como este abogado que llegó y sacó de su maletín un rótulo que dijo, perdonado, limpio con la sangre de Jesús, completamente redimido, ya no hay más nada, no hay cargo sobre tu vida. Así Jesús está dispuesto, siempre y cuando usted y yo lo involucremos a Él. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguno la abre, Él está tocando la puerta de tu corazón, Gabriel. Él te está diciendo, yo quiero entrar, estoy a la puerta, pero Él nunca va a forzar la puerta. Me corresponde a mí levantarme de donde me encuentre, caminar, accionar, hacer algo y abrir la puerta. Y si yo abro la puerta, Él entra. Pero me corresponde a mí hacerlo. Muchas personas se quedan sentados y le dicen, Señor, si tú quieres. Señor, cuando tú puedas. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado a personas llegar y decir, Señor, cuando usted quiera bendecirme, me bendice? Es así. Yo pregunto, ¿dice la Biblia eso? Hay un versículo que dice, cuando usted quiera bendecirme, me bendice. ¿De dónde sacamos eso? La palabra dice que Él viene a traernos vida y vida en abundancia. Eso es diferente. Cuando hoy, en el momento que yo invite al abogado a venir a operar a favor de mi vida, pero tengo que decidir algo. Antes de eso no va a pasar. Antes de eso no va a ocurrir. Y por eso tenemos a un pueblo, escuche, a un pueblo que camina mediocremente. A un pueblo que no avanza. A un pueblo que siempre está sufriendo porque, ay, es que yo no puedo orar. Es que me cuesta tanto orar. Ay, es que alabar a Dios, qué difícil. Ay, y cuando viene una situación dura, una situación compleja en nuestras vidas, hermanos, perdemos el control, el dominio propio nunca estuvo. Y decimos, no, es que la culpa la tiene Juanito y Perencejo. Qué lindo, qué fácil. Pero no. La situación somos nosotros, que estamos encarcelados, que tenemos que reconocer que estamos encarcelados y que necesitamos salir de ahí.
Porque el pueblo de Dios necesita salir de esas cárceles de prisión. El pueblo de Dios necesita ser libre. Amén. Es tiempo de ser libre. La palabra de Dios nos enseña eso. Pero, ojo esto, si llamamos a Jesús para que Él venga y opere a favor nuestro, debemos de caminar luego con Él. Porque si no lo hacemos y entramos de vuelta a ese círculo vicioso, dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que la palabra llama pisotear la sangre de Jesús. Cuando usted y yo no le damos valor a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo, después de pedir al abogado, volvemos a hacer lo mismo de siempre. En ese círculo vicioso. Pisotear la sangre de Jesús. Y ojo, hermano y hermana que está escuchando, la palabra dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Mayor castigo por pisotear al Hijo de Dios, por tener conocimiento de la verdad, pero simplemente lo deja botado porque no me interesa, no le doy valor. ¿Cuántas personas hoy día no le dan valor a la obra de Jesús? ¿Cuántos creyentes hoy día en las iglesias, en nuestros días, simplemente no valoran lo que el Señor está haciendo? Porque déjame decirte, todo aquel que ya tiene libertad no puede seguir siendo el mismo. Si somos libres, tenemos que ser diferentes. Amén. Si somos libres, tenemos que mostrar el cambio en nuestra vida. Y el cambio tiene que ser algo evidente, porque por los frutos seremos conocidos. Dijo el Señor Jesucristo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo creyente tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque la misma palabra dice que si ya tenemos libertad, no podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces, dice la misma escritura: viniste a ser llamados siervos de la justicia. Ya no puedes seguir en lo mismo. El libro de Romanos capítulo 6, verso 18. Anótelo bien. Romanos 6, 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y si somos siervos de la justicia por la obra de Jesús en nuestras vidas, por la justicia eterna de Jesucristo, significa que ya no podemos seguir caminando como muchos caminan en nuestros días. Amén. Así es, amén. Simplemente tenemos que ser diferentes, porque ya no podemos estar justificándonos más de eso. Me estoy dando a comprender. Amén, amén. La libertad te hace libre. Aleluya. Jesús lo predicó, Jesús lo anunció: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Así es, amén. La verdad te hace verdaderamente libres. Hoy tienes una verdad. La verdad es que todos los días somos llevados a un juicio. La verdad es que si vas solo vas a ir cautivo. Y la verdad es que si decides que llamar al abogado, el abogado estará contigo. Te va a defender, va a quebrantar todos los argumentos, los va a hacer a un lado. Y todos seremos justificados a través de la obediencia de nuestro abogado. Así es. Porque él justificará cada situación con la palabra de Dios. Y el juez tendrá entonces que dar un veredicto, y el veredicto será a favor tuyo, porque ya no hay cargos, alguien los pagó por ti. Amén. 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 La salvación es gratuita, es para todos. Aleluya. Dicen la mayoría de personas: la salvación no es gratuita, se pagó un precio muy alto. Jesús pagó un precio muy alto, no fue de gratis. Es para todos, sí.
para todo aquel que lo busque, para todo aquel que esté dispuesto a cambiar, para todo aquel que le dé valor a la palabra, para todo aquel que le dé valor a la obra que Jesús hizo. Para ellos, entonces, tiene validez. Pero cuando una persona no le da validez, entonces no es para todos. Así es. Porque no le está dando el valor. No está valorando lo que Jesús hizo. Entonces, viene juicio y viene condenación. Y será llevado a una cárcel profunda. Hijos, es terrible esas cárceles. Sí, amén. Es terrible esas cárceles. Lo peor de todo es que la ignorancia de estos temas hace que tantos cristianos en nuestros días estén presos en esos lugares y que no encuentren cómo salir, no encuentren escapatoria de ese lugar, cuando podemos llamar a nuestro abogado que nos saque de la cárcel. Así es. Y el abogado nos va a sacar de la cárcel, nos va a hacer verdaderamente libres. Aleluya. Amén. Aleluya. Así que todos estamos hoy invitados a ser verdaderamente libres, Sí, Señor. porque aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz está presente. Amén. Él está presente. Ahora, para ir finalizando, he aquí estoy a la puerta y llamo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Él está a la puerta. Oh, sí. Él está a la puerta. Escuche, iglesia, escúcheme, hermano, que nos está hoy mirando a través de esta señal. El Señor está a la puerta. Está tocando a esa puerta. Sí, amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aleluya. Que el Señor está tocando. Cuando el Señor está tocando, alguien tiene que hacer algo. Así es. Así es. Solo aquel que escucha puede tomar la decisión de abrir la puerta. Oh, sí. Porque déjame decirte, si tú estás en tu casa y alguien toca la puerta, tú eliges si abres o no. Es así. O mandas a tu hijo, le dices, dígale que no estoy. Le dice mamá que no estoy. Sí, sí, sí. Tú eliges. El Señor está tocando la puerta. ¿Estarás dispuesto hoy a abrir la puerta de tu corazón? Aleluya. A invitar a tu abogado Aleluya. y a decirle a este abogado, pasa por favor, necesito Sí, pasa. que tú me ayudes. Y venir a arrepentirse de tus pecados delante de Él. Eso es una decisión. Así es. A decirle, Señor, quiero ser libre de esas prisiones. No quiero ser más prisionero. Quiero ser libre. Eso es una decisión. Así que todos, cada uno de nosotros hoy estamos al frente de una inmensa decisión. La decisión de ser libres o la decisión de seguir cautivos. La decisión de estar encarcelado o que estas puertas se abran. Hay una decisión que tomar. Aleluya. Está al frente tuyo. El Señor sigue tocando a la puerta. No esperes más. Y eso también el Señor nos dice a todos hoy. No esperes más. Aleluya. No esperes más. Es tiempo para atender a aquel que toca la puerta. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bendecimos a todos los hermanos que nos han estado mirando a través de esta transmisión y recibiendo esta palabra el día de hoy. Y les invitamos a que tomen la mejor decisión. La mejor decisión es invitar a Jesús. Ábrele la puerta a Él y Él hará. Los que estamos aquí hoy, quiero que comprendamos esto. Él está a la puerta. Está tocando. Y como ya no hay llamados, sino que cada quien decide lo que quiere, el Señor da la posibilidad de que cada quien elija lo que quiera.
pero Él está a la puerta llamando. Así que cierra tus ojos.